Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas, camaradas, queremos comenzar diciendo de la alegría y la emoción que todavía perdura en todos nosotros y en todas nosotras por lo que fue la jornada del sábado 21 de octubre, en lo que dimos a llamar el acto central, no el único ni el último, porque seguramente siguen ocurriendo actos en conmemoración del 103 aniversario del partido. Pero en la forma con que nos hicieron vivir, en la forma con que vibramos el conjunto de los compañeros y las compañeras que estuvimos presentes allí, de la forma calorada que nos rodearon los abrazos, que nos sentimos rodeados fraternalmente por los sectores del Frente Amplio, por el movimiento social, por las luchadoras y luchadores allí, es algo que muy difícil de poder olvidar. Y porque además sentimos ese orgullo de seguir siendo comunistas cada día con más fuerza, cada día con más argumento y con más elementos. Todo esto es efectivamente una de las condiciones que nos demandaban nuestros fundadores, esas condiciones que quisimos recordar de lo que significaba ser comunistas en momentos seguramente más duros de la vida política del país o de la vida y el contexto mundial. Hoy no están siendo fáciles esos momentos. Hoy comprendemos las dificultades que tenemos, pero también abrazamos con idea lo que significa ser comunista y poner toda nuestra atención, toda nuestra preocupación y toda nuestra estima militante para que nuestro pueblo pueda seguir avanzando y porque se haga la justicia social cuanto antes, más rápido y mejor desde el punto de vista de un logro y la conquista del Frente Amplio. Por todo eso, queridos compañeros, queridas compañeras, nuevamente gracias, salud y feliz aniversario al Partido Comunista. Compañeros y compañeras, nos ha tocado vivir una etapa del mundo compleja, difícil, contradictoria y desafiante, por momentos hasta delirante. Es que el capitalismo ha trasladado su crisis a todo el planeta. El imperialismo norteamericano y sus aliados no cesan en sus planes devastadores, guerreristas, enceguecidos en su afán dominador. El mundo está en guerra, camaradas, y debemos estar cada día más convencidos de nuestros principios, de nuestros ideales, de nuestras convicciones y sostener ya no solo la roja bandera que identifica a nuestro partido y el partido de la clase, sino que igual de alto y con la misma firmeza la bandera de la paz. No queremos ni proclamamos la paz de los cementerios, sino la paz que se logra, que se conquista con el pleno respeto a la vida, a los derechos humanos fundamentales, a la dignidad humana. Basta ya de barbarie, basta ya de enviar armas, de barcos con tanques de guerra, de aviones que tiren bombas. Lo que hace falta en el mundo es más medicina, comida, agua. Basta de sembrar odio. Y que se terminen de una vez por todas esa otra guerra de guerrillas en las redes sociales que nos abruman de imágenes de dolor, de hombres y mujeres mutilados, de hombres y mujeres que en otras partes del mundo, al igual que nosotros, quieren y merecen vivir en paz y con dignidad. Basta de la morbosidad de enviar imágenes y videos con niños heridos, fallecidos y mutilados, que perecen por culpa de la impotencia de los gobiernos, de la avaricia del capital y de la codicia del imperialismo. Hace pocos días, desde la falda del cerro, nos dábamos citas para conmemorar un nuevo aniversario de la caída en combate del comandante heroico Ernesto Che Guevara.
y sentíamos, de verdad, sentíamos que en su imagen, que desde su busto salía para todos nosotros y para todas nosotras esa frase que le gustaba repetir, que en el imperialismo no hay que confiar, pero ni un tantito así. Y también es del mismo comandante que con voz serena y firmeza, cuando escribía su carta de despedida a sus pequeños hijos, decía que por sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo. Esa es, seguirá siendo la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, comandante, y gracias por tu ejemplo. Compañeras y compañeros, nuestro partido cumple 103 años y lo estamos celebrando desde hace días. Recién una compañera muy querida nos decía, es el festejo de cumpleaños más largo, porque le ha tocado a más de alguno de nuestros compañeros Frente Amplista compartir con nosotros actividades en el resto del país y en barrios de Montevideo. Los comunistas y las comunistas lo festejamos como mejor sabemos, en las calles, con decenas de actividades, en asambleas, rodeado de compañeros y compañeras, de amigos, con música y con alegría, haciendo finanzas, afiliando con nuestro método leninista de plan y control. Lo hacemos además estudiando, porque necesitamos ser cada día mejores, tratando de ser fieles a una de nuestras principales señas de identidad y de la que estamos orgullosos y orgullosas, militando. Estamos organizando, discutiendo y protagonizando las luchas populares junto a nuestro pueblo, en el comité de base, en el paro y en la huelga, en la olla popular, y cuando no tenemos más nada que ofrecer y más nada para dar, un abrazo fraterno a aquel compañero y compañera para que les haga sentir el calor de rodear de esos compañeros. Se puede decir, y vaya si lo han dicho, muchas cosas sobre las y los comunistas uruguayos, pero hay una característica, hay un rasgo distintivo que nadie discute y que para nosotros fue, es y será central. El Partido Comunista es un partido de lucha, un partido de militantes conscientes, de hombres y mujeres comunes de nuestro pueblo, como lo fueron tantas y tantos camaradas que forjaron hasta sus últimos días de vida sus muestras de unidad de clase y que abrazaron al partido y sus causas, denunciando, militando en cualquier rincón. Lo hacemos como lo supo hacer, hasta que pudo ver en vida ingresar a la cárcel a esos torturadores y opresores como Pablo Casartelli, a quien rendimos un gran homenaje en la noche de hoy. Y como lo han hecho a lo largo de su lucha militante, compañeras de la talla de Elena Rolandés, desde su sindicato de la Aguja, a todos y todas quienes rendimos homenaje con las banderas del partido, honor y gloria a los camaradas que se han ido de esta vida. Ser comunista es querer ser como ellas y ellos, es dar hasta lo último para organizar la lucha, para transformar la realidad en un sentido revolucionario. ¿Qué fue ser comunista 103 años atrás? Fue tomar partido contra la explotación, contra las injusticias,
fue hacerse cargo en aquel entonces de 3 compromisos básicos elementares que se unieron en el nacimiento del partido. El primero, el internacionalismo. Concebir la liberación de nuestro país integrado al proceso de la emancipación humana. La identificación con la Revolución de Octubre, el primer intento triunfante de los oprimidos por gobernarse a sí mismos. Más adelante en el tiempo, en la solidaridad internacionalista, en la República Española, donde fueron a luchar camaradas de nuestro partido, en la lucha contra el nazismo y contra el fascismo. Es estar comprometidos y ser solidarios, ayer, hoy, más que nunca, pero siempre, con Cuba y su construcción socialista del hermano pueblo cubano. Con Vietnam, con Nicaragua en la lucha contra Somoza, con Angola cuando lo necesitaba, con las y los pueblos del mundo que luchan por ser libre y además con un antiimperialismo militante. El segundo elemento es el rescate del contenido artiguista, de la revolución artiguista y el compromiso siempre presente de llevarlo adelante. No hacemos referencia a la Artigas del frío mármol ni del bronce, que lo recuerdan 3 veces por año. Estamos abrazando las ideas de don José Gervasio Artigas, el de la reforma agraria, el de la tierra para el que trabaja, el que nos decía que sean los orientales tan ilustrados como valientes, y al de mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Reafirmamos también de este modo nuestro irrenunciable patriotismo. Y el tercer elemento era la búsqueda, y es todavía hoy con más fuerza que nunca, la búsqueda permanente de hacer pesar más las perspectivas de la clase obrera, de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, y con ellos la de vastos sectores populares. Y para lograrlo, dotarlos de una herramienta de lucha política, la forma más elevada de la lucha de clases, y transformarlos en protagonistas independientes de la política nacional. ¿Qué era ser comunista en 1955? En nuestro 16 Congreso fue ponerse la tarea de analizar la realidad nacional, sus bases materiales, su composición de clase, trazar una ruta teórica para su transformación, una estrategia, una táctica, y construir una herramienta organizada para llevarla a la práctica. Necesitábamos y seguimos hoy en ese tránsito un gran partido comunista. Rodney Arismendi, que junto a grandes hombres y mujeres de nuestro partido, a un conjunto de camaradas, encabezó un colectivo de dirección que generó un salto en calidad en ese proceso de construcción revolucionaria. Resumió ese camino de forma precisa y sencilla: una línea unitaria y de masas. ¿Qué significó ser comunista en la década del 60 y del 70 del siglo XX? Fue llevar esa elaboración teórica y política a la práctica y militar en la construcción de la unidad política y social de nuestro pueblo. Ese planteo y objetivo central que se hizo patrimonio de miles y que con su acción transformó a la sociedad. Esa militancia que tuvo como resultado la unidad de los trabajadores y las trabajadoras en una sola central, la CNT, hoy el PCNT, para orgullo de nuestra clase y de nuestro pueblo. La unidad de los trabajadores con las capas medias, en particular con las y los estudiantes y la intelectualidad.
La construcción de la unidad de la izquierda, primero en la experiencia con el Frente Izquierda de Liberación, el Fidel, y luego, junto a muchos sectores, partidos y grupos más, el Frente Amplio, esa formidable herramienta política de nuestro pueblo, expresión de unidad de la diversidad de la que somos orgullosamente parte. ¿Qué fue ser comunista cuando el golpe de Estado y la dictadura fascista? Fue resistir, fue no rendirse jamás, fue encontrar los caminos para luchar cada día y abrir caminos para la derrota del fascismo, de la dictadura, que fue parte de la contraofensiva del imperialismo y las oligarquías para cortar de raíz los procesos de acumulación de fuerzas populares en nuestros continentes y en nuestro país en particular. Graciela recién nos recordaba parte de lo que fueron los 50 años de la huelga general. Esa epopeya democrática, heroica de nuestro pueblo, de los y de las trabajadores, de los estudiantes, en la que los comunistas no estuvimos solos, pero estuvimos rodeados y en primera línea junto a compañeros y compañeras que por sobre todas las cosas ponían el pellejo para defender la democracia, mientras que los responsables políticos del momento rajaban o se escondían. Pasaron tantas cosas en estos meses que parece que fue hace un siglo, pero no, han sido en estos días, en esta semana y meses atrás que conmemoramos los 50 años de la huelga general, los 40 años del 1 de mayo del 83, el aniversario de la marcha del estudiante que marcaron el comienzo de la ofensiva de masas para derrotar al fascismo y recuperar la democracia. Organizar esas luchas y protagonizarlas fue parte fundamental de ser comunistas hace 30, 40, 50 años atrás. No solo, claro está, nada de esto lo hemos hecho solos, sino como parte de la unidad del pueblo y de los sectores democráticos. Pero sí reivindicamos con indisimulado orgullo, porque todavía muchos de esos héroes o heroínas anónimas andan en este acto caminando tan campantes cuando habían sido protagonistas real del momento de la clandestinidad, cuando purgaban en las cárceles y se enfrentaban al torturador con indisimulado orgullo de pertenecer a la fila de nuestro pueblo. ¿Qué es ser comunista hoy, compañeros y compañeras, queridos camaradas? Es abrazar las luchas de nuestro pueblo, es construir la unidad social y política del pueblo en todos los rincones. La principal conquista estratégica para el hoy y para la perspectiva revolucionaria es organizar la respuesta a las demandas urgentes de nuestro pueblo. Las del hoy, organizando la lucha y levantar perspectivas, es defender y fortalecer al Frente Amplio, es fortalecer y participar y rodear al PCNT y a sus sindicatos y a todas las organizaciones sociales y populares. Nosotros lo decimos de forma más precisa, es fortalecer al bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, es abonar en el sentido de cambiar la correlación de fuerzas, conscientes que hay alternativas al capitalismo y al neoliberalismo. Y esto se sigue llamando socialismo, para el cual tenemos apostado todos nuestros deseos, trabajando y militando. Ser un militante comunista hoy es condenar la violencia y el baño de sangre en Oriente Medio. Es no dejarse intimidar por las campañas en contra y los ataques para defender una posición de principios. Hemos expresado, queridos compañeros y compañeras, nuestra posición
desde el primer momento. En un comunicado público y luego hicimos nuestros los comunicados del Frente Amplio y del PIT-CNT. Hicieron cola para pegarnos, para criticarnos y para insultarnos, a tal punto que por momentos parecíamos nosotros los responsables de la masacre. Pues lo vamos a repetir fuerte y claro una vez más. Condenamos la violencia de Hamás, su acción terrorista contra la población civil, y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Y con la misma firmeza también condenamos la respuesta del Estado de Israel y su gobierno, que es una venganza anunciada contra un pueblo entero que lleva miles de muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Venganza anunciada, decíamos, contra un pueblo entero, como los recientes ataques, de la que también se habla y mandan imágenes, de la destrucción, de haber convertido en escombro a un hospital con 500 pacientes, enfermeros y doctores adentro, o de una iglesia en donde también servía como fuente de protección a la vida de centenares. Esto es, además, parte de una práctica histórica de Israel, del Estado y el gobierno de Israel, contra la población palestina, ocupando sus territorios, segregando y reprimiendo, sometiendo a la humillación y a vivir en condiciones inhumanas. El único camino posible es el inmediato alto al fuego, la habilitación de la ayuda humanitaria a Gaza y a su pueblo, la búsqueda de un camino de paz que pasa por el reconocimiento a los dos estados, a las fronteras de 1967 y al respeto del gobierno de Israel a todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Reclamamos también que el gobierno uruguayo deje de una vez su alineamiento con los Estados Unidos de Norteamérica y aporte en la búsqueda de la paz y a parar la masacre en Gaza y Cisjordania. Saludamos por eso, queridos compañeros y compañeras, todas las expresiones e iniciativas populares, como la marcha de ayer hacia la Torre Ejecutiva o el mural que se acaba de pintar recién en Avenida Italia y Boulevard Valle Ordóñez por la Brigada Di Pascua y por varias colectividades y organizaciones y sectores y dirigentes y pueblo uruguayo que es, por sobre todas las cosas, solidario con los pueblos del mundo que sufren. Ser comunista hoy en Uruguay es evidente en cada lucha, en cada discusión, que hay dos proyectos de país en pugna. El del bloque de poder con expresión en coalición de derecha del gobierno y con cara de la calle Pou, que implica más desigualdad, concentración de la riqueza y del poder, deterioro democrático y aumento de la independencia del imperialismo. Y por otro lado, el bloque de los cambios que a grandes rasgos implica desarrollo productivo con justicia social, con distribución de la riqueza, igualdad y profundización democrática y soberanía e independencia en nuestra inserción en el mundo. Ser comunista hoy en esta etapa es enfrentar el ajuste neoliberal del gobierno de la derecha, el gobierno de la desigualdad, en donde lo único que están pudiendo mostrar y no pueden desmentir es el crecimiento de la pobreza, como recién
denunciaba Claudio en su intervención. Tantas críticas, constantemente echándole la culpa de todos los errores de ellos a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, tanto que se habían preparado, tanto que decían que se venían a hacer cargo, ni se hacen cargo, ni estaban preparados, y lo único que ha crecido es la miseria, la pobreza, la desocupación. De eso sí se tienen que hacer cargo. La pobreza que denunciamos en crecimiento, en más de 40.000, tiene rostro de niño, de niña y de adolescente, porque han caído los salarios y las jubilaciones. Y en el anuncio del gobierno en esta ronda de los consejos de salarios, se comprometía el gobierno a volver a recuperar lo perdido para que al final, cuando se vayan, al final, cuando lo saquemos, van a querer decir que estaban en el mismo nivel que cuando era gobierno del Frente Amplio. Le faltó un pequeño detalle. En el medio se quedaron con 4 años del salario de los trabajadores, con 4 años de una parte de las jubilaciones y pensiones. Uruguay hoy es más desigual. Esto ha sido acompañado de prácticas históricas de la derecha que han generado una serie de escándalos. En la entrega de un pasaporte al narcotraficante Marcet, que todo el mundo sabía que era narcotraficante, todo el mundo sabía que lo estaban buscando, todo el mundo sabía que era uruguayo, menos acá, que se enteraron por los medios de comunicación. En la entrega del puerto, que han transgredido todas las normas históricas de firmar un acuerdo en la clandestinidad, entregando la llave de la soberanía por 60 años más. En la espía a nuestros compañeros senadores Mario Vergara y Charles Carrera, porque no tienen capacidad para detener el delito en los barrios, pero sí se dan maña para seguir a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, como bien decían también, lo habían hecho con el presidente de la central sindical, nuestro camarada Turco Abdala. La joda y el acomodo son una cuestión de casi todos los días. A tal punto que cuando designaron a uno de sus dirigentes para Salto Grande, entendió mal y creía que era un asalto grande el que tenía que hacer. Y acomodó a todo lo que se movía alrededor, utilizando esto como una fuente de empleo. Acá atrás de nosotros y de nosotras se debatió, se discutió en el Parlamento y se tomó la decisión mayoritariamente y democrática de que tenían que tomar medidas en forma inmediata. Al momento que estamos hablando, uno solo renunció al cargo. Estamos esperando cuál va a ser la medida que aplique el gobierno para que de una vez por todas se ajusten a la decisión del Parlamento. La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que ha ocurrido también a algunos de los dirigentes integrantes del gobierno, y en vez de proteger a las víctimas de inmediato, salieron a declarar la confianza en el amigo y generar la desconfianza entonces en lo que decían los inocentes. También de eso se han dejado por el camino. Y también se expresa en la creciente inseguridad en los barrios, de los que nos criticaban un día sí y al otro también, a la gestión del Ministerio del Interior, a la gestión de nuestro compañero ministro hoy desaparecido Bonomi. Sin embargo, se le han escapado todas las estadísticas y la violencia cada día es mayor en nuestro país. También se expresa en varios de los incumplimientos más.
porque le pidieron el voto al pueblo con mentiras, porque anunciaban entre lágrimas de cocodrilo que jamás iban a hacer política con el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, que no iban a subir las tarifas públicas, que no iban a subir el precio de los combustibles y le pedían los 5 mejores años de la vida. Compañeras y compañeros, van apenas 3 años y medio y ya queremos de una vez por todas que se vayan. Ya no tienen razón de ser, de estar en el gobierno. Ser comunista hoy es encabezar las luchas de nuestro pueblo. Como en la epopeya democrática contra la ley de urgente consideración y en medio de una pandemia que limitaba como nunca antes habíamos visto la movilidad, que preocupaba a todas y a todos el estado sanitario de nuestra población, pero había que darse las mañas y había que darse las formas para salir a pegarle a uno de los instrumentos que era el programa de gobierno, un programa de ajuste y un proyecto más punitivo todavía. Y ahí estuvo, sin lugar a dudas, ahí estuvo sin titubear el movimiento popular y las fuerzas políticas organizando esa resistencia, yendo a juntar las firmas una por una, puerta por puerta, en todos los barrios y en todos los departamentos. Y no logramos las 300 y tantas mil que nos reclamábamos. Le llenamos la corte electoral de firmas con más de 800.000 voluntades de un pueblo que demostraba que no hay lugar para rendirse. Porque seguimos dando batalla después en el plebiscito y no logramos el objetivo. Y había que asumir autocríticamente que había faltado poco, pero el objetivo no lo habíamos logrado, pero no había lugar para la resignación. Se siguió peleando. Hay lucha y hay movilización en los consejos de salarios para seguir arrancando conquistas, a pesar de que reunían voluntades políticas mayoritarias para recortar los derechos a la negociación colectiva. De todas formas, pudieron con la ley, pudieron porque tienen más votos en el Parlamento, pero no pudieron con la clase obrera organizada, y los trabajadores y las trabajadoras están arrancando las conquistas en los consejos de salario. Ya lo hizo el ZUNCA, la FUS, la UNRWA. En estos días también firmó su convenio colectivo la Organización de las Trabajadoras Domésticas. En las movilizaciones que también protagoniza nuestro pueblo contra la impunidad, como recién decíamos, por verdad y por justicia, siempre, todos los días del año, pero especialmente cada 20 de mayo, con un silencio ensordecedor, con un silencio en la cual ya no pueden omitir, ya no pueden ignorar. A veces los 20 de mayo no aparecen en los noticieros, pero cada vez es más grande por la avenida 18 de julio, con miles de rostros jóvenes que se suman a la demanda de verdad y de justicia. Las movilizaciones contra la rendición de cuentas, la preocupación y la denuncia por ese crecimiento que decíamos nosotros, del desajuste y de la desigualdad. Luchar hoy es resistir a la liquidación de las empresas públicas, como están queriendo hacer, además del puerto, contra ANCAP, contra el Portland precisamente, pero contra todo lo que pertenezca al ANCAP, contra la UTE, contra la OCE. Quieren liquidar las empresas públicas. En marchar también, compañeros y compañeras, en defensa de la universidad y de la educación pública. Es participar activamente de las marchas comprometidas, las marchas con conciencia y que luchan desde la alegría y desde el color que le ponen cada 8 de marzo en el Día de la Mujer o cada mes de septiembre en el mes de la diversidad.
Ser comunista hoy es continuar la lucha contra la reforma jubilatoria votada e impuesta por las patronales y el gobierno de derecha. La reforma jubilatoria del gobierno que todos en el Movimiento Popular y en el Frente Amplio rechazamos, que militamos en la pelea política, en la discusión parlamentaria, en las calles y en la movilización, en el debate público, hace que tengamos hoy, con la ley aprobada, que decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que van a tener que trabajar por esa decisión del gobierno 5 años más, que tienen que aportar hasta los 65 años de edad, que en la ecuación y en los números marcan de que van a cobrar menos que un jubilado y pensionista actual, perdiendo más derechos de los que tengamos. Solo están pagando esta reforma de la derecha como ajuste fiscal las trabajadoras y los trabajadores. No hay un solo peso de los que más se han enriquecido. No hay un solo peso de los que más explotan a los trabajadores y a las trabajadoras para la seguridad social. Es todo nuevamente sobre los hombros de las trabajadoras y de los trabajadores. Se beneficia el capital financiero y a las AFAP. La reforma jubilatoria es un elemento central del ajuste neoliberal de gobierno de derecha y su impacto está evaluado en unos 2.000 millones de dólares. Debemos encontrar caminos para darle continuidad al acumulado popular de rechazo a esta reforma. Desde el movimiento social y en particular desde el PCNT, desde FUCBAN y otras organizaciones sociales, se ha promovido una campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito, para introducir en la Constitución frenos a esa reforma regresiva contra los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hemos definido que apoyamos esa iniciativa y a pesar de poder haber tenido diferencia en la construcción de la papeleta, si esa es la definición que asumió la clase y el movimiento popular, es la tarea que asumimos las comunistas y los comunistas, salir a juntar firma tras firma para habilitar el plebiscito. Y ya lo estamos haciendo acá mismo en este acto. En el Frente Amplio, queridos compañeros y compañeras, hay posiciones respetuosamente diferentes sobre este plebiscito. Y también hay un planteo que todos apoyamos de promover a un diálogo social si ganamos el gobierno. Nosotros no lo vemos como caminos contradictorios y trabajaremos porque construir una síntesis política y social con ello, y para eso trabajaremos en ambos frentes. En ese sentido, queremos reivindicar y saludar la síntesis unitaria resuelta en el último plenario nacional del Frente Amplio, que fue capaz de expresarlos en los documentos aprobados. Esta campaña de plebiscito nosotros la vemos y lo haremos polemizando contra la derecha, contra el proyecto del país del gobierno y su expresión en la seguridad social. Ser comunista hoy en Uruguay es elevar al plano programático la lucha contra el bloque de poder y contra la derecha en el gobierno. Es construir con todas y con todos la alternativa política. A eso apuntó la primera instancia del Tercer Congreso del Pueblo y en esa dirección militamos hacia el Congreso del Frente Amplio de diciembre, en especial en la discusión en los comités de base, de las bases programáticas, tratando de enriquecer el debate y la construcción del programa. 3 tareas surgen hacia el Congreso que llevará el nombre del querido compañero Tabaré Vázquez. El fortalecimiento de la unidad más amplia de partidos y sectores y movimiento frente amplista.
el programa construido de las bases para retomar la senda de un país con justicia social y mejorar la distribución de la riqueza, y finalmente la habilitación de las precandidaturas que entusiasmen y movilicen, que contribuyan a llevar a la práctica esa perspectiva. Para nosotros y nosotras, los comunistas, quien reúne esas condiciones hoy es la compañera Carolina Cose, y junto a otros sectores personalidades y militantes frente amplistas independientes, comprometemos militar con alegría y convencimiento para lograr que sea la candidata de todo el Frente Amplio y la próxima presidenta de la República. Pero, queridos compañeros y compañeras, si esto no fuera así, y si el resultado de las urnas en las internas fuera por otro compañero, sepan que mantendremos el mismo entusiasmo y compromiso, porque importa más el proyecto, porque importa más el programa, que será el mismo, y porque es más importante devolverle la alegría y los derechos a vivir mejor de nuestro pueblo. Que nadie dude un instante de esto. También es una fuerte campaña de la 1001, de nuestra querida 1001, la que tenemos como tarea, junto al Espacio Democrático Avanzado y al conjunto de sectores y partidos que nos acompañan, desplegando el esfuerzo en todo el país para contribuir a una gran victoria popular del Frente Amplio, y ojalá que con una gran votación de la 1001, que se identifican con las compañeras y compañeros luchadores en todos los sectores sociales. Ser comunista hoy en Uruguay es tener la sonrisa y el compromiso, la energía y la lucidez de camaradas de la talla de la maestra Nilda Iglesias, del actor Pepe Vázquez, de Lile Caruso y su incansable búsqueda por la verdad, del querido Canario Maldonado en las calles del Cerro repartiendo el popular, del ex rector de la universidad Roberto Marcarián, de doña Yoya Pintos en Tranqueras, del Tilo Chácharo en Salto, entre tantos otros referentes que queremos mucho. Ser comunista hoy en Uruguay es comprometerse una vez más con los que hemos definido en nuestro 32 Congreso como el objetivo central de la etapa. Debemos levantar la bandera de la esperanza y hacer un llamado a la unidad, a promover la lucha, a organizar la ofensiva popular que nos permita enfrentar la restauración conservadora, derrotarla, reconquistar el gobierno nacional para el pueblo con el Frente Amplio, con un bloque político y social de los cambios más fuerte, con más peso e incidencia para avanzar en democracia hacia una democracia avanzada. Ese es nuestro gran objetivo, porque lo necesita nuestro pueblo, porque es posible y porque se hace urgente. Por eso, compañeras, compañeros y camaradas, las y los convocamos a no mirar para el costado, a no ser indiferentes y a tomar partido. Necesitamos a las y a los más honestos y más humildes, a los intelectuales y al trabajador del arte y de la cultura. Precisamos al obrero y al jubilado, al cuentapropista, al pequeño y mediano productor y comerciante, a las y a los jóvenes que nos inundan y nos rodean por todos lados. A todas y a todos los invitamos a ocupar un lugar en las filas del Partido Comunista. Parafraseando a un gran compañero, no te rindas, no bajen los brazos, no te guardes nada, si no tenemos más nada que perder, salvo las cadenas.
el poeta y escritor español Marcos Ana, luego de estar 23 años preso y torturado y 2 veces condenado a muerte en el paredón por la dictadura fascista de Franco, al salir de la cárcel escribió un libro titulado Vale la pena luchar. Y en el último párrafo cuenta que varias veces le han hecho entrevista y le han preguntado si aún así seguirá siendo comunista. Y él dice que siempre responde: si ustedes me ofrecen algo mejor, juro que lo pensaré. Llegó la hora, compañeras y compañeros, de tomar partido por la esperanza. Nos queda 1 año y 1 semana para construir una gran victoria popular. Depende de nosotras y de nosotros, no de las encuestas. Depende de nuestra militancia, de todas las horas, que eso se haga realidad. El Frente Amplio será gobierno y el Partido Comunista hoy en este acto compromete todo su esfuerzo con más unidad, más organización y más lucha, que daremos lo mejor de nosotros cada día para lograr ese objetivo. Hasta la victoria siempre, camaradas. ¡Viva la unidad del pueblo uruguayo! ¡Que viva el Frente Amplio! ¡Viva el Partido Comunista de Uruguay! Levanten esas banderas. ¡Salud! Levanten esa bandera que desde lejos se pueda ver.